Te voy a enseñar la regla de una vela, la estrategia más simple y poderosa que existe para ser rentable en trading. Literalmente solo necesitas entender cómo una vela puede darte toda la información que necesitas para operar. Soy Fernando Escobar y esta regla es la base de todo lo que enseño. Cuando la domines vas a ver el gráfico de una forma completamente diferente. La regla de una vela se basa en un concepto brutal. Cuando una vela liquida completamente a otra y el precio vuelve dentro de su rango, el mercado te está diciendo exactamente hacia dónde va a moverse. Aplicando lo que te voy a enseñar, vas a conseguir operaciones con ratios de 1 a 3 o mejores, simplemente leyendo cómo el mercado caza stops y hacia dónde va después. Serás un auténtico francotirador. La mayoría de traders complica el trading de una forma absurda. Ponen 10 indicadores en el gráfico, buscan patrones de velas complejos, intentan predecir qué va a hacer el mercado sin tener ni idea de dónde está la liquidez. Resultado, confusión total y pérdidas constantes. O peor aún, persiguen rupturas sin entender que el 80% de las rupturas son trampas diseñadas para cazar a los traders retail antes de que el precio se mueva en la dirección opuesta. ¿Qué hacen los traders profesionales que ganan dinero de forma consistente? Leen la liquidez de velas. Identifican cuando una vela ha cazado todos los stops de un lado del mercado. Esperan a que el precio vuelva dentro del rango de esa vela liquidada y entonces operan hacia el extremo opuesto porque saben que ese lado ya no tiene presión. No persiguen el precio, no adivinan, simplemente leen el flujo de liquidez que las velas les muestran de forma cristalina. Cuando domines la regla de una vela vas a dejar de perseguir movimientos y vas a empezar a anticiparlos con precisión quirúrgica. Lo brutal de la regla de una vela es su simplicidad. No necesitas nada más en tu gráfico, solo precio. Vas a ver cómo una vela te dice todo lo que necesitas saber sobre liquidez y dirección. Antes de enseñarte cómo aplicar la regla de una vela, tienes que entender el concepto fundamental de liquidación que el 90% de los traders ignora. El mercado no se mueve por noticias, el mercado se mueve por liquidez y la liquidez está en los stops de los traders que están en el lado equivocado. Cuando ves una vela que hace un máximo nuevo, esa vela está liquidando todos los stops de los traders que estaban en corto. Cuando ves una vela que hace un mínimo nuevo, está liquidando todos los stops de los traders que estaban en largo. Esa liquidación es el combustible del mercado. Una vez que el mercado ha cazado esos stops, ese lado queda vacío. No hay más presión en esa dirección y el precio tiene vía libre para moverse hacia el otro lado. La regla de una vela explota este comportamiento de forma sistemática. Te enseña a identificar cuando una vela ha completado su liquidación y cuando el precio está listo para moverse hacia el extremo opuesto. El primer paso es identificar una vela que liquida completamente a otra vela anterior. ¿Qué significa liquidar completamente? Significa que una vela toma el máximo de una vela anterior en una tendencia alcista o toma el mínimo de una vela anterior en una tendencia bajista. Por ejemplo, tienes una vela verde que va de 100 a 102. La siguiente vela sube hasta 103, tomando el máximo de 102. Esa segunda vela ha liquidado a la primera. O tienes una vela roja que va de 100 a 98. La siguiente vela baja hasta 97, tomando el mínimo de 98. Esa segunda vela ha liquidado a la primera. Esa liquidación es la señal de que el mercado ha cazado stops en esa dirección. Todos los traders que tenían stops por encima de 102 o por debajo de 98 han sido sacados del mercado. El segundo paso es esperar a que el precio vuelva dentro del rango de la vela que fue liquidada. Este es el momento crítico. Después de que una vela liquida a otra, el precio no sigue recto hacia arriba o hacia abajo. El precio vuelve dentro del rango de la vela liquidada. ¿Por qué? Porque el mercado necesita reequilibrarse. La liquidación fue la expansión. Ahora viene la respiración. El mercado vuelve al equilibrio antes de demostrar su verdadera dirección. Cuando el precio vuelve dentro del rango de la vela liquidada y cierra ahí, el mercado te está diciendo algo crítico. Ese lado del mercado ya está vacío. La liquidez de esa dirección ya fue consumida y ahora el precio tiene vía libre para moverse hacia el extremo opuesto de esa vela.
Ahora viene lo interesante. ¿Cómo usar esta regla para ejecutar operaciones con entradas precisas y ratios brutales? Esto es lo que cambia todo tu trading. El tercer paso es marcar el rango completo de la vela liquidada. Una vez que una vela ha sido liquidada y el precio ha vuelto dentro de su rango, marcas el máximo y el mínimo de esa vela liquidada. Ese rango es tu zona de operación. El extremo que ya fue tomado es el lado muerto. El extremo opuesto es tu objetivo. Por ejemplo, una vela va de 100 a 102. La siguiente vela sube a 103 liquidando el máximo de 102. Luego el precio vuelve y cierra en 101, dentro del rango de 100 a 102. Marcas ese rango, el máximo en 102 y ya fue liquidado. Ese lado está muerto. Tu objetivo ahora es el mínimo en 100, porque toda la presión alcista ya fue consumida cuando liquidaron el 102. Ahora el camino de menor resistencia es hacia abajo, hacia el 100. El cuarto paso es entrar cuando el precio confirma la dirección hacia el extremo opuesto. No entras inmediatamente cuando el precio vuelve al rango. Esperas confirmación. Quieres ver que el precio empieza a moverse con convicción hacia el extremo intacto. En el ejemplo anterior esperas que el precio cierre una vela por debajo de 101 mostrando que está bajando hacia el 100. Esa vela de confirmación es tu gatillo de entrada. Entras en corto. Tu stop loss va por encima del máximo de la vela liquidada más reciente. En este caso por encima de 103. Tu objetivo es el mínimo de la vela liquidada en 100. Si el stop está en 103 y entras en 101, tu riesgo es 2 puntos. Tu objetivo en 100 te da 1 punto de beneficio. Ratio de 1 a 0,5. No es ideal. Pero aquí viene la magia de la regla de una vela. En la mayoría de los casos, el precio no se detiene en el extremo opuesto. Sigue más allá porque la falta de presión en la dirección liquidada permite que el precio se extienda. En la práctica, si tu objetivo calculado es 100, el precio suele ir a 99 o 98. Tu ratio real termina siendo de 1 a 2 o mejor. Ahora vas a ver esto en acción con un ejemplo real completo. Te voy a mostrar exactamente cómo identificar la vela liquidada, esperar el retorno y ejecutar con precisión quirúrgica. El quinto paso es ejecutar la estrategia en el gráfico. Ejemplo real, eurodólar gráfico de 15 minutos. A las 10 hay una vela verde que va de 1.0850 a 1.0870. A las 10 y 15 la siguiente vela sube hasta 1.0885, liquidando el máximo de 1.0870. Liquidación confirmada. A las 10:30 el precio empieza a bajar. A las 10:45 cierra en 1.0865, dentro del rango de la vela liquidada. 1.0850 a 1.0870. El precio ha vuelto al rango. Regla de una vela activada. Marco el rango. Máximo en 1.0870 y ha liquidado. Mínimo en 1.0850 es el objetivo. El mercado ya cazó todos los stops alcistas. Ahora el camino es hacia abajo. A las 11 aparece una vela roja fuerte que cierra en 1.0860. Confirmación bajista. Entro en corto en 1.0860. Mi stop loss va en 1.0890, por encima del máximo de liquidación en 1.0885 más 5 pips de margen. Riesgo de 30 pips. Mi objetivo principal es el mínimo de la vela liquidada en 1.0850. Son 10 pips de beneficio. Ratio de 1 a 1.33. Pero sé que probablemente irá más lejos. El precio baja limpiamente. A las 11:45 alcanza 1.0850. Cierro el 50% de la posición con 10 pips. Muevo el stop del resto a break-even. El precio sigue bajando hasta 1.0835 antes de rebotar. Mi trailing stop se activa en 1.0840. Resultado final: 10 pips en el 50% más 20 pips en el otro 50%. Promedio de 15 pips con riesgo de 30 pips.
Ratio final de 1 a 0,5, porque entré un poco tarde, pero la operación funcionó exactamente como dice la regla. Si hubiera entrado en 1.0865 en lugar de 1.0860, el ratio habría sido 1 a 1. Y con la extensión a 1.0840, el ratio final habría sido superior de 1 a 1.5. Esta es la regla de una vela en acción. Identificas la liquidación, esperas el retorno al rango, operas hacia el extremo opuesto, simple y efectivo. Ahora te voy a enseñar cómo usar esta regla en temporalidades múltiples para aumentar brutalmente tu tasa de acierto. Esto es lo que hacen los profesionales y lo van a aprender ya mismo. El sexto paso es alinear la regla de una vela en dos temporalidades. La estrategia más poderosa es identificar la liquidación en una temporalidad alta y ejecutar una temporalidad baja con confirmación de la misma regla. Por ejemplo, miras el gráfico de una hora, identificas una vela que liquida a otra y el precio vuelve a su rango. Ahora sabes la dirección en temporalidad alta. Bajas al gráfico de 5 minutos, esperas a que se repita exactamente el mismo patrón en 5 minutos. Una vela liquida a otra, el precio vuelve a su rango y se mueve hacia el extremo opuesto. Cuando ambas temporalidades están alineadas, la probabilidad de éxito se dispara por encima del 75%, porque tienes confluencia de liquidación en múltiples escalas de tiempo. El gráfico de una hora te da la dirección macro. El gráfico de 5 minutos te da la entrada precisa. Combinación perfecta. Por ejemplo, en una hora ves liquidación alcista completada y el precio volviendo al rango. Dirección bajista confirmada en temporalidad alta. Bajas a 5 minutos, esperas a que una vela liquide un máximo local y el precio vuelve a su rango mostrando debilidad bajista. Entras en corto con stop ajustado basado en la estructura de 5 minutos. Tu stop es pequeño porque está basado en la estructura de 5 minutos, pero tu objetivo está basado en la estructura de una hora. Ratios de 1 a 5 o mejores son completamente factibles con esta aproximación. Hay errores fatales que arruinan esta estrategia, pero te voy a enseñar los 3 más comunes para que los evites desde el primer día y no pierdas dinero innecesariamente. El séptimo paso es evitar los errores que destruyen la estrategia. Error número 1. Operar antes de que el precio vuelva al rango. Ves una vela que liquida a otra y entras inmediatamente pensando que el movimiento va a continuar, pero el precio no ha vuelto al rango todavía. La regla no está completa, la operación fracasa. Solución: paciencia absoluta. La liquidación no es suficiente, debes esperar que el precio vuelva dentro del rango de la vela liquidada y cierre ahí. Sin retorno al rango no hay trade. Error número 2. No marcar correctamente el rango de la vela liquidada. Marcas el rango de forma aproximada o te confundes sobre qué vela fue liquidada. Tu objetivo queda mal definido y tu operación no tiene estructura clara. Solución: cuando identificas una liquidación, marca con precisión el máximo y el mínimo de la vela que fue liquidada. Ese rango es sagrado. Todo tu análisis depende de tenerlo bien marcado. Error número 3. Entrar sin confirmación de dirección. El precio vuelve al rango, pero entras inmediatamente sin esperar una vela que confirme el movimiento hacia el extremo opuesto. El precio consolida o hace otra liquidación y te saca por stop. Solución: espera siempre la vela de confirmación. Una vela que cierra con convicción hacia el extremo intacto de la vela liquidada. Esa vela te confirma que el mercado está listo para moverse. Usa este checklist antes de cada operación con la regla de una vela. He identificado una vela que liquida completamente a otra vela. El precio ha vuelto dentro del rango de la vela liquidada. He marcado correctamente el máximo y el mínimo de la vela liquidada. He visto confirmación de movimiento hacia el extremo opuesto. Mi stop está por encima, debajo del punto de liquidación con margen. ¿Mi objetivo es el extremo opuesto de la vela liquidada como mínimo? Si la respuesta a todo es sí, tienes luz verde. Y mira, esta estrategia manual es increíblemente poderosa, pero en Whale Analytics hemos desarrollado Orion One, una herramienta de inteligencia artificial que procesa miles de datos con Machine Learning. Orion One analiza activos en tiempo real y te da proyecciones con hasta el 92% de precisión.
Cuando combinas las reglas de una vela con Orion One, tienes ventaja institucional. La IA te dice que activos tienen mayor probabilidad de continuar hacia el extremo opuesto después de la liquidación. Ahora vamos con esos casos especiales donde las reglas de una vela te dan las mejores operaciones del año. Estos son los setups que multiplican tu cuenta. La regla de una vela funciona en cualquier momento, pero las mejores operaciones aparecen cuando la liquidación ocurre en niveles clave del mercado. Niveles clave son máximos y mínimos del día anterior, máximos y mínimos de la semana, números psicológicos redondos, zonas de soporte y resistencias obvias. Cuando una vela liquida un máximo o un mínimo importante y luego el precio vuelve a su rango, la probabilidad de movimiento explosivo hacia el extremo opuesto se multiplica. ¿Por qué? Porque la liquidación en niveles clave caza a muchísimos más traders. Más stops liquidados significa más combustible para el movimiento opuesto. Por ejemplo, eurodólar está en 1.1000, un número psicológico importante. Una vela sube a 1.1015, liquidando ese nivel clave. Luego el precio vuelve a 1.0995. Esa liquidación del 1.1000 ha cazado a todos los traders que tenían stops por encima de ese nivel redondo. Cientos, quizás miles de stops. La presión alcista está completamente agotada. El movimiento bajista hacia 1.0950 o incluso 1.0900 tiene altísima probabilidad porque no hay resistencia alcista que detenga el precio. Estas son las operaciones que dan ratios de 1 a 5 o mejores. Liquidación en nivel clave más retorno al rango más confirmación. Setup perfecto. Si quieres aprender más estrategias avanzadas que complementan perfectamente a la regla de una vela para maximizar tus resultados en cualquier mercado, tienes que ver la estrategia de scalping One Box que usaré toda mi vida. Ahí te enseño otro sistema basado en una sola vela que te da entradas de altísima probabilidad en el gráfico de 5 minutos.